Muy buenas. Para el vídeo de hoy os traigo una leyenda que se cuenta en la ciudad en la que yo nací y crecí, que es la ciudad de Vigo. Y es una leyenda que aún hasta hace poquito se contaba, y se contaba como un hecho que había sucedido de verdad. La leyenda se llama La Casa del Pianista. Y es que se cuenta, para los que seáis de Vigo, la Casa del Pianista estaba justo enfrente de donde está la iglesia de los Picos hoy en día, en la calle Genaro de la Fuente. Y bueno, de esa casa tenía un poco una leyenda negra. Se contaba que había vivido un pianista, evidentemente, allí, que su mujer había muerto por una tuberculosis cuando estaban los dos recién casados, y él pues se había echado al alcohol, se había acabado volviendo un poco loco, y entonces pues, era muy habitual escuchar de madrugada el piano de este tío hasta prácticamente el amanecer. Bueno, pues el pianista había muerto y esa casa pues quedó en el abandono. Era la típica casa a la que los chavales del barrio pues, iban a hacer pues, alguna expedición, a ver qué encontraban. Y los padres siempre les decían, no vayáis por allí. Yo hoy en día que soy padre, pues pienso que es por el miedo a que, tío, una casa abandonada, pues se le puede caer la casa encima al niño en algún momento. Hasta que llega el día en el que sucede lo nefasto. Hay un grupo de niños que, aun a pesar de las advertencias de los padres, deciden entrar en la casa del pianista para, para explorar, porque hacía poco, además, al parecer, se había vuelto a escuchar el piano. Se contaba que en algunas noches, con el pianista ya fallecido hacía muchos años, todavía se oía el sonido de las teclas sonando. Entonces, como digo, un grupo de niños van hasta la casa y uno de ellos se queda fuera porque no se atreve a entrar. Él dice que es porque así avisa si viene algún mayor y tal, pero no, la realidad es que tiene miedo de entrar y por eso no entra. Entonces van pasando los minutos hasta que llega a pasar pues casi una hora y el niño, que hasta entonces había oído pues a sus amigos hablando un poco, algún gritito, alguna risa que se oía, de pronto había dejado de escuchar nada. Los llamó desde el quicio de la puerta sin atreverse a entrar, no recibió respuesta, dio una vuelta. Hoy en día todo eso es una zona de edificios, pero de aquella simplemente era una pequeña colina y arriba de la colina la casa. Pues el tipo da la vuelta alrededor de la casa para ver si ve a los niños, y viendo que los niños no dan señales de vida, decide ir a avisar a los mayores. Los mayores hacen así una juntanza comunal y 3 o 4 vecinos van a la casa del pianista. Entonces al entrar se veía claramente las pisadas de los niños en el polvo de la casa. Pisadas que fueron siguiendo y que terminaban de forma abrupta justo delante de una pared. Bueno, los padres empiezan a golpear la pared, llaman por el nombre de sus hijos, no reciben respuesta, entonces uno de ellos va hasta su casa cercana, coge una maza y dicen, bueno, pues con esta maza vamos a tirar la pared abajo. Y cuando tiran la pared abajo, lo que se encuentran son los cadáveres de los 4 o de los 5 niños que habían entrado. Muertos sin unas marcas visibles, no había unos dedos, no había una herida. Tenían todos, eso sí, al parecer, estaban ya rígidos y tenían una expresión de terror en el rostro. Bien, pues el barrio del Calvario, que por aquel entonces todavía no era del concello de Vigo, sino que formaba parte del concello de Lavadores, pues hay un entierro, la gente consternada, 4 niños en una época en la que aparte había mucha mortalidad infantil, ¿no? Entonces que un niño pasara de los 3 años era raro. Entonces, unos niños que ya habían pasado de los 3 años que se murieran era casi peor aún, ¿no? Y esa misma noche la casa del pianista arde. Los vecinos, probablemente atemorizados, creyeron ver ahí el demonio que se llamaba, algo así escuché yo, ¿no? Que eso había sido el demonio que había hecho arder la casa y que se había llevado al alma atormentada del pianista por fin al infierno. Yo lo que creo más probable es que un padre o un familiar roto de dolor le prendió fuego a esa casa del demonio, igual en previsión, o igual no era un familiar de los niños, pero igual era un padre o un familiar de otro niño que, para evitarle una muerte a su hijo, pues,
quemamos la casa y al carajo. Y esa es la historia. Los que seáis de Vigo, la casa del pianista estaba exactamente donde... Es que hoy creo que ya no hay un ciber allí, pero hubo un ciber durante muchos, muchos años en Genaro de la Fuente. Pues ahí, ese bloque de edificios está construido sobre los cimientos de la casa del pianista. Sería interesante hablar con esos vecinos para ver si tienen algo que contar. Bueno, pues eso ha sido todo. Próximamente, más memeces que se me ocurra.